República. ¿Qué es lo que se está generando al interior del Ejecutivo a raíz, además, de las protestas que no cesan? Hemos visto cómo se originó, no solo en Puno, donde hemos tenido esta lista tan dolorosa de muertes, sino también cómo se está replicando en Cusco, en Ayacucho, en Arequipa. Se ha tenido que cerrar el aeropuerto de Cusco incluso. Para hablar de estos temas estamos ya con Miguel Antesana, experto en el análisis político. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja el tema de que ya se estén presentando renuncias al interior del Ejecutivo, en este caso del ministro de Trabajo, y que además especifica el tema directo de las muertes que se han registrado en el país? Buenos días, señor Antesana. Buenos días, ¿qué tal? Sí, ciertamente que en este momento al interior del gabinete y el interior del Poder Ejecutivo hay una cierta inestabilidad, sobre todo por el manejo de la crisis. Yo creo que esto puede ser el inicio de una pequeña crisis dentro del Ejecutivo en la medida que no se tomen medidas que precisamente fortalezcan la gestión y la labor de la Presidenta de la República. Mientras esta situación de inestabilidad se mantenga, no sería nada raro que también haya otros ministros que tomen esta decisión. Que se podrían presentar en las próximas horas, porque en el Ministerio de Transportes también el viceministro Virgilio Acuña, ¿no?, ya presentó también su renuncia, aunque no se dicen los motivos. Sí, ciertamente. Inclusive el día de ayer habían rumores de que habían otros ministros que habrían presentado la renuncia e inclusive algún ministerio a través de sus redes sociales tuvo que salir a desmentirlo. Entonces, esta situación, por supuesto, tiene una relación directa con el manejo de la crisis, con el manejo o la ausencia de una gestión de la labor de las fuerzas policiales. Está ausente la labor de inteligencia y, por supuesto, esto tiene una repercusión política y un impacto también por el lado penal, porque estamos hablando de muertes y que la Fiscalía también ya abrió una carpeta de investigación a la Presidenta, al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Defensa del Interior. Claro, señor Antesana, ¿cómo ve usted el tema de las marchas que ahora, bueno, ya concretamente se han abocado a Lima, ¿no? Muy aparte de las que continúan dándose en Cusco, en Puno, ahora Lima también se convierte en un escenario importante de estas manifestaciones el día de ayer y también se planifica una para el fin de semana, para el día sábado. ¿Cómo cree que puede agravarse este tema? Bueno, aquí también se va a ver precisamente la capacidad de gestión del Poder Ejecutivo. Supuestamente en Lima no debería tener la repercusión que ha tenido en el interior del país. Y no porque sea simplemente algo más que las otras ciudades, sino porque aquí se concentran precisamente la base de operaciones de las fuerzas del orden. Entonces, aquí debería actuar con mayor rapidez, con mayor agilidad la labor de inteligencia que ha estado ausente en el interior del país. Si aquí se quiebra el caos, entonces estaríamos en un escenario muy parecido a cuando estuvieron las manifestaciones ante el gobierno de Merino, ¿no? Y eso, por supuesto, no queremos que se repita y mucho menos queremos que haya muertes. Esto, repito, no quiere decir minimizar lo que está sucediendo en el interior del país. Sin embargo, en el tema de la capital, esto ya tiene un impacto mucho mayor, inclusive mediáticamente, porque si bien es cierto en el exterior que se está hablando de esta serie de acontecimientos, de los muertos, el que ya llega a la capital, entonces ya tendría una trascendencia mucho mayor y un impacto también a nivel de lo que es la imagen país. Pero que ya alguien de tu equipo, ¿no?, como el ministro de Trabajo, te diga, no, me voy porque esto no está bien, las muertes que se han generado, se tiene que responder, algo está mal en el Ejecutivo, y que además de esto ya se estén presentando estas manifestaciones en la capital. Hay congresistas que dicen, ya la renuncia de la presidenta Dina Boluarte está madurando. ¿Considera usted eso, pese a que ayer el Premier ha dicho no va a renunciar? Es que caemos nuevamente en un círculo vicioso de desinformación. Quienes están exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte exigen la autodisolución del Congreso y exigen la Asamblea Constituyente. Son tres puntos que ciertamente están concatenados, pero que tienen consecuencias directas y no se saben las consecuencias. Si se renuncia a la presidenta, al no haber vicepresidente, se asume el presidente del Congreso. Pero si estamos diciendo que se autodisuelve el Congreso, ¿quién asumiría si se disuelve el Congreso? Ahí viene la palabra del presidente del Consejo de Ministros, la anarquía. Exacto. El presidente del Congreso tiene que asumir la presidencia y tiene que convocar elecciones de manera inmediata. Sin embargo, esas elecciones inmediatas, esas voces de que elecciones este año serían con las mismas reglas de juego, con los mismos partidos políticos que sobrevivieron a las elecciones generales anteriores. Que son, ¿de quiénes estamos hablando para que los ciudadanos, los televidentes lo puedan escuchar, ¿no? Son 12 partidos, son 12 partidos que tienen representación en el Congreso. Acción Popular, Renovación Popular, Alianza por el Progreso, y entre otros, y por el Partido Morado. Y por el lado de la izquierda,
Perú Libre y Juntos por el Perú, que son los que tienen inscripción en este momento. Entonces no se permitiría que haya nuevos partidos, que hay 10, 15, no tenemos la cifra exacta en este momento, que pudieran inscribirse si las elecciones son el próximo año. Entonces, elecciones este año son con la misma regla de juego, con los mismos partidos y seguramente con las mismas caras que hemos estado viviendo en los últimos años. Entonces, ¿de qué renovación estamos hablando? Simplemente estamos estirando el círculo vicioso y volveríamos a lo mismo. Entonces, si hay elecciones, si no hay elecciones, no hay renuncia, no asume el presidente del Congreso y no hay elecciones, entonces queda en solitario el discurso de la Asamblea Constituyente. Y si también encaramos a las personas que están promoviendo esto, ¿qué cosa quieres cambiar? Y volvemos nuevamente a un vacío. No hay que cambiarla toda, pero ¿por qué quieres cambiarla? ¿Qué propones? ¿Qué cosa hay de nuevo? Entonces, estamos precisamente en este reinado de la desinformación, este reinado de los fake news, y de eso se aprovechan ciertos grupitos que quieren llegar al poder. Ahora, para redondear la entrevista, señora Antezana, ¿qué es lo que ve usted que se pueda hacer desde el Ejecutivo al corto plazo, en acción inmediata? ¿Qué es lo que viene faltando, ¿no? Según el análisis que ha hecho usted? ¿Qué es lo que se podría dar en las próximas horas, teniendo en cuenta lo que está pasando al interior y lo que ya está ocurriendo acá en Lima como escenario? Bueno, ciertamente que lo primero que tenemos que hacer es enfrentar el caos en el que está el país. Ciertamente que está focalizado también en el sur del país, pero afecta a todo el país. Ahora, para eso tiene que haber liderazgo. Y lamentablemente no vemos en este momento liderazgo. Y el líder tiene también habilidades de comunicación. Y precisamente no hay comunicación. Y aquí tenemos que tener claro que para que exista comunicación entre las partes, ambos tienen que estar de acuerdo en ello. Tiene que haber voluntad de ello. Hace unos días o hace pocas horas se mandó una delegación del gobierno a la región Cusco para el diálogo. Había toda la intención, pero si la otra parte no lo quiere hacer y no hubo, entonces no va a haber diálogo. Es lo que analizábamos acá, ¿no? O sea, de nada sirve que el Ejecutivo mande si allá no los quieren recibir, no los quieren escuchar o han perdido credibilidad. Exactamente. Entonces se tiene que trabajar en eso primero. ¿Quiénes son los interlocutores válidos? Y si las partes no se quieren sentar a negociar, entonces hay que ver otra posibilidad, otra estrategia. Quizás tener un intermediario, quizás tener a una persona que pueda sentar a las partes para que puedan dialogar. Puede ser la iglesia, siempre se ha considerado la iglesia, pero en este momento se puede considerar la iglesia, se puede considerar a un ente internacional, por ejemplo, que intermedie para que podamos conversar. Entonces, ese tipo de cosas no lo estamos viendo. Simplemente estamos ahí sentados esperando que salga la policía y estamos viendo que entonces hay actuaciones que sobrepasan las labores de la policía, los desmanes, los abusos, y esto, por supuesto, se genera en una ola de violencia, inclusive de parte del Estado. Muchísimas gracias, señora Antezana, como siempre, por el análisis que nos da y cuán importante, ¿no? Tener además las estrategias de comunicación claves para poder llegar a los ciudadanos que en estos momentos se vienen manifestando. Le agradecemos por su participación aquí en Edición Matinal. Muchas gracias y a esta hora de la mañana tenemos para ustedes información en vivo.